No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio. Para dar resultados en materia electoral, como en este caso el CNE, dio lo que, a pesar de lo que denunciamos, incluso ese mismo día domingo y luego el día lunes 29 de julio, el intento de sabotaje, más allá del plan de cantar fraude, que tenían meses diciéndolo. Aquí nadie puede asombrarse que le ha caído de sorpresa lo que ha venido realizando la extrema derecha. Y ahora, pues evidentemente seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Clarísimo que a Milei y al gobierno nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires. No le importa. Hoy los diarios titulan que por un capricho ideológico de este gobernador, Petronas y YPF decidieron llevar la inversión a Punta Colorada, y es mentira. La única verdad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones en Bahía Blanca, sobre las que se trabajaron 10 años, estaban previstas, llegó Milei y decidió castigar a la provincia. El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Muy buenas noches a todos. Noche día 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Bueno, sigue todo el tema y todo el foco de la atención regional y mundial puesto en Venezuela. Así que vamos a conectar rápido con el móvil que tenemos allá. Está nuestro colega Román Camacho viendo qué está pasando en las calles y todas las repercusiones políticas que hay a nivel regional. Y en un ratito vamos a estar dialogando y le agradecemos que esté acá con Ernesto Tenenbaum, que acaba de publicar un libro que está generando una enorme polémica y es ya bestseller sobre Javier Milei. Y toda una polémica alrededor de quién es en realidad Javier Milei, cómo se ha construido el personaje y cómo está ejerciendo el poder. Vamos a dialogar en unos minutos con Ernesto Tenenbaum. Novedades del día de hoy, Venezuela, mientras conectamos a Román Camacho ahí en Caracas. Javier. Sí, muchas malas noticias sobre Venezuela. La última es de hace minutos. La OEA no pudo alumbrar una resolución que le exija a Venezuela, como miembro de la OEA, la presentación famosa de las actas. ¿Por qué? Porque necesitaba 18 votos y solo consiguió 17. Pero lo interesante para analizar por qué es una mala noticia es quiénes se abstuvieron o se ausentaron. Brasil, México y también Colombia, que habían pedido
Brasil ayer en el diálogo de Lula con Biden, o hoy a la mañana Petro, el presidente de Colombia, también en un posteo, habían pedido transparencia para conocer los resultados, pero sin embargo en la OEA no apoyaron la resolución que sí impulsaban Estados Unidos, Argentina, Chile, que tiene una posición muy firme con respecto al tema de las elecciones en Venezuela. Así que nada de la OEA por parte de reclamo a Maduro sobre la transparencia electoral. Segunda noticia, hay problemas, sigue habiendo problemas con la embajada argentina. Se anunció que mañana los diplomáticos argentinos que permanecen en la embajada van a huir de Caracas, cumpliendo con el ultimátum de Venezuela de que tienen que dejar la embajada, tienen que irse del país. Se van a ir a Lisboa, no pueden venirse a la Argentina, no tienen manera de llegar a la Argentina, así que se van a ir a Lisboa, pero van a dejar la embajada sin diplomáticos, y la cuestión que se está tratando de resolver ahora es qué va a pasar con los 6 refugiados de la oposición venezolana que desde hace semanas están en la embajada y por eso la mantienen rodeada y la mantienen sin luz ni agua. Ahora contás un ratito de los posicionamientos políticos en la oposición y sobre todo en el peronismo. Hubo novedades. Que salen a despegarse del régimen de Maduro. El Frente Renovador de Sergio Massa, sí, hay que decirlo, siempre habló de una dictadura, en el caso de Maduro, fue muy contundente en el día de hoy, pero también Unión por la Patria, el bloque de diputados, advirtiendo a Maduro respecto a la represión en las calles. Exactamente, que y a no pedirle las actas, las famosas Fuerzas actas Armadas para la represión en las calles. Está Román Camacho, ahí en Caracas. Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por este contacto. Bueno, Román, ¿cuáles son las novedades del día de hoy? ¿Cómo está el clima, digamos, en las calles? Ayer fue un día muy caliente. ¿Cómo se vivió hoy, bueno, el clima postelectoral, ¿no? Y la incertidumbre respecto al resultado? Bueno, la tarde del martes sí fue movida y sí hubo enfrentamientos y hubo manifestaciones en la ciudad de Caracas y en el interior del país. Hoy la ciudad fue otra, hoy al menos un 40% de los negocios comerciales decidieron abrir sus puertas. Recordemos que la situación económica de la mayoría de los venezolanos no da, ya que no somos una cultura, no tenemos una cultura ahorita de ahorro, no tenemos créditos con la banca, no tenemos tarjetas de crédito y se le dificulta al venezolano mantener un ahorro o alargar por mucho tiempo, quedarse en su casa o salir a la calle a protestar. Y el venezolano vive del día a día. Por esta razón hoy muchas personas decidieron ir a trabajar, muchas personas trataron de retomar su rutina y por eso las calles se mantuvieron en calma. María Corina Machado, por su parte, está haciendo un llamado entre líneas, no lo dijo directamente, de que se mantuvieran las protestas, de que se mantuviera la presión social y se espera en los próximos días algún tipo de concentración o movilización por parte de la dirigente política, pero hasta el momento no hay una fecha clara. Pero hoy ha sido un día tranquilo en Caracas. Javier. Sí, ¿cómo está la situación respecto a los líderes opositores? Porque Maduro poco menos que pidió que los encarcelaran, que de alguna manera los capturaran, tanto a Corina Machado como a González Urrutia. ¿Cuál es la situación de ellos dos? Bueno, ellos siguen en el Comando Venezuela y continúan totalizando las actas y llevando toda esta realidad que tienen, bueno, que dicen tener en sus manos sobre el porcentaje de las actas que han escrutado y que dan como vencedor a Edmundo González Urrutia y están tratando de llevarlo a instancias internacionales. Hoy no ha habido movimiento en contra de ellos, simplemente lo que se dijo la tarde de este martes que iban a emitir una orden de aprehensión. Hasta el momento no se ha materializado, debe estar seguramente ya lista para ser firmada, pero aún no la han ejecutado. Estamos atentos ante esa información o qué puede suceder en los próximos días, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de acción en contra de ellos. Y tengo la última, Román. Los que están asilados o los que están refugiados en la Embajada Argentina, ¿no? Los dirigentes de la oposición venezolana, ¿están buscando un salvoconducto para salir del país y están acusados bajo qué cargo? Bueno, hasta el momento los únicos cargos que se podrían imputar en contra de ellos sería asociación para delinquir, terrorismo o incitación al odio, que son las medidas que normalmente, los delitos que normalmente está imputando el Ministerio Público. Hay primos, sí. Pero hasta el momento no hay una orden o una imputación oficial por parte del Ministerio Público. Al momento que los detengan, sí se podrá saber, pero ellos siguen todavía en la residencia de la Embajada de Argentina
y ya mañana se cumple el ultimátum y ellos no van a tener ningún tipo de salvoconducto. Las unidades de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas y del SEBIN continúan en las adyacencias esperando que ellos se entreguen ante las autoridades. Voy a ir a hablar con Ernesto Tenenbaum de su último libro sobre Milei, que ha generado y despertado una gran polémica. Me parece muy interesante dialogar con él. Pero me gustaría, Ernesto, y gracias por venir de nuevo, una opinión sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que interpela, aparte de la dirigencia política, no solamente de Argentina, sino de la región, ¿no? Digamos, dirigencia política de centroizquierda o de izquierda. Lo primero que yo puedo decir es que hace muchos años yo pienso que eso es una dictadura. Una dictadura que reprime, que mata, que tortura, que genera millones de exiliados. O sea, no hay... El informe de Bachelet, que Milei la llamaría, digamos, una comunista, digamos. Claro, fue algo muy progresivo ya desde la época de Chávez. Es decir, cuando uno ve que empiezan a exiliarse periodistas, a cerrar medios de comunicación, a hacer programas que burlan a periodistas, después empiezan a proscribir dirigentes políticos, después empieza, bueno, el último momento es cuando, por presión internacional, dan elecciones, pierden las elecciones y hacen esta barrabasada. Ya había pasado en 2017 cuando pierden las elecciones legislativas. Igual que ahora, los arrasan y entonces crean un organismo constituyente por encima de eso para invalidarlo y se produce esa situación donde hay dos presidentes, uno oficial manejando el Estado y el otro designado por el Congreso legítimamente elegido, que era Guaidó, y que a su vez tenía reconocimiento de mucha gente. Pero algo que en la Argentina no se sostendría un día, digamos. No, es realismo, muchas veces es realismo mágico. O la principal dirigente de la oposición no se puede presentar porque está 15 años proscripta, no se puede presentar a elecciones. Y Capriles está exiliado, Guaidó está exiliado, Leopoldo López está exiliado. Es decir, no hay forma de entender. Y me parece que hay un problema muy serio en general de lo que uno puede llamar la izquierda o la centroizquierda, históricamente también de sectores de la derecha por otro lado, pero en este caso sectores con el tema de la libertad. Hay toda una historia de que todo aquel que es enemigo de Estados Unidos parece bueno o hay que defenderlo. Si vos seguís esa lógica al extremo, Hitler era enemigo de Estados Unidos. Hay otro extremo que la idea es si podemos hacer una revolución social, no respetemos mucho las normas porque lo que importa es la revolución social. Y finalmente eso termina sin libertad y con hambre. Una y otra vez hemos visto esto. Con lo cual, no sé, a mí, si vos me decís qué posición es la que más me conforma, es la de Gabriel Boric. Gabriel Boric es un tipo que cree en una reforma social, en la integración de una sociedad, etcétera. Y ha sido muy firme en el enfrentamiento con Maduro. Desde la campaña misma, diciendo yo con esto no estoy de acuerdo, no puedo convalidar una dictadura como la de Venezuela, con lo cual a mí me parece claro que es una camarilla de militares muy ricos que no quieren irse del poder a costa de hambriar al pueblo, de reprimirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿cómo se resuelve esto? Yo no veo una situación muy difícil porque, a ver, yo veía el otro día cómo tiraban abajo estatuas de Chávez, por ejemplo, o quemaban... y te hacía acordar a la caída de los países, nosotros que somos más viejos, la caída de los países detrás de la cortina de hierro, los países comunistas en el 89. Vos veías, no sé, tiraban estatuas de Lenin, de Stalin, de Ceausescu, en Rumania, etc. Pero después de eso vino algo que hubo un coletazo de eso que fue en China, hubo una manifestación muy grande de estudiantes pidiendo que hubiera democracia en China. Y los chinos decidieron, bueno, a mí no me va a pasar, y mataron mucha gente, se llamó la masacre de Tiananmen. Y a partir de ahí hay muchos regímenes autoritarios que dicen, ese es el método. Cuando la gente sale a protestar hay que matarla. Y una vez que se mata, después se aplaca o se va del país y nosotros seguimos en el poder. Bueno, hay una diferencia entre el caso chino y el caso venezolano, que China, en términos económicos, ha tenido periodos de mucho éxito. En el caso venezolano no es eso. Y después, sí, 20% de la población o más en el exilio, ¿no? El exilio, por cuestiones políticas o por catástrofe económica. Una caída del PBI bajó al 25%, es una cosa de una ineficiencia, una brutalidad de cómo destruir un país. Entonces, y después lo que vos decías, los efectos políticos, es incomprensible lo que recién contaba Javier sobre la OEA. ¿Por qué Lula se abstuvo en esa votación? Es incomprensible políticamente, es incomprensible éticamente, y yo lo digo con dolor porque yo no soy una persona que automáticamente hace todo lo que, no sé, dice Macri o lo que dice Milei. Al contrario, tengo una visión crítica de su visión del mundo. Me gustaría que quienes defienden valores de integración social, de justicia social, etcétera, tengan esa sensibilidad. Muchos de ellos han vivido represiones bajo dictaduras, o sea, saben lo que se siente cuando una persona está en cana y torturada.
O sea, uno no puede no reaccionar si es un líder político frente a eso, más allá de la poca inteligencia de quedar pegado a algo que es horroroso, ¿no? Sí. No, totalmente. Y marca un contraste con democracias plenas como la Argentina, ¿no? Claro. Incluso asociando al peronismo Maduro, yo creo que lo hunde, ¿no? Pues el peronismo en los últimos, 10 elecciones perdió 5 elecciones. Igual y aceptó la derrota, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre, y acá quiero complejizar un poco, sobre Maduro, uno piensa que hay un tipo de líder en el mundo que hace culto a la personalidad, que odia el disenso, que escracha a los periodistas, que se opone completamente a la democracia, que humilla el Parlamento, etcétera, que uno lo ve de distintas líneas políticas. Por ejemplo, varios dirigentes del actual gobierno visitaron Hungría y aplaudieron a Víctor Orbán, que es un gobernante muy parecido a Maduro. Cuando uno ve los aplausos a Bukele por parte del mismo presidente de la Nación, es alguien muy parecido a Maduro. No es que Maduro es el único dictador o el único totalitario. Y cuando uno ve lo que está pasando... Lo que pasa con Bukele es que está, digamos, si se quiere, en la cresta de la ola, digamos. Claro. Con un apoyo social enorme. Está bien, digamos, pero ¿no? Los periodistas críticos se van de Ecuador, designó a todos los jueces de la Corte Suprema, tiene la suma del poder público, las garantías individuales no son los que más se respetan en El Salvador. O sea, se puede discutir en términos de cómo se discutía a Cristina, mucho más a Bukele. Y vos ves gente que sobreactúa el repudio a Venezuela. Bueno, acá mismo estamos viviendo en este momento un momento donde desde la cúspide del poder se dice todos los periodistas que critican son ensobrados, hay escraches en las redes, escraches además con material de archivo recortado como en otras épocas. Estamos teniendo otra vez ese tipo de problemas, que son problemas que vos decís, bueno, Milei y Maduro son muy distintos. Maduro es un dictador, Milei no es un dictador. Pero en el germen del chavismo, Chávez no era un dictador y hacía este tipo de cosas que hoy empieza a hacer el gobierno argentino y que en otra época hizo Cristina, hicieron otros gobiernos. No, igualmente también cuando desde sectores libertarios se asocia o se denuncia fraude en la derrota de Bolsonaro en Brasil o fraude en la derrota de Trump. No, esos son democracias plenas. Perdió Bolsonaro, perdió Trump, por ahí gana Trump ahora en el regreso. Es bajarle el precio a la situación de Venezuela, digamos, ¿no? Totalmente. Que es incomparable. Totalmente, sí. Totalmente. Quiero ir a tu libro. ¿Por qué escribir el libro sobre Milei justo en este momento? Porque no la vi. ¿No la viste? A ver, te voy a contar. ¿No lo viste llegar? No la vi. Entonces, el 13 de agosto, cuando él gana la interna, gana las primarias, yo estaba perplejo. Estaba perplejo por dos razones. Una razón era que no la vi, y ahora te voy a contar por qué creo que no la vi. Y una segunda razón, porque la sociedad argentina había votado valores que eran muy lejanos a los míos. O sea, me dolía las dos cosas. Y entonces, a ver, ¿qué estaba viendo? Yo estaba viendo el peronismo gobernando y desangrándose en una interna ridícula en medio de una situación desastrosa para el país. Estaba viendo cómo se preparaba el PRO o Juntos por el Cambio para gobernar. Estaba viendo una pandemia. Estaba viendo, como siempre estaba viendo, cómo está la economía, si se agotan las reservas, si cómo bajan el dólar, si cómo controlan esto. Y todo eso estaba viendo. Y ahí a un costado había uno que gritaba y que medía. Por supuesto que yo lo miraba un poco, pero no lo miraba como un futuro presidente. Y entonces yo miraba lo que era el centro de la política. Cuando yo empiezo a tener la sensación en abril de ese año que podía meterse en la pelea grande, pero el día que se concreta eso es como una cachetada en términos profesionales, en términos de lo que yo creo que tiene que pasar en un país. Y entonces, bueno, alguna gente cuando queda perpleja frente a un hecho traumático va al psicoanalista y los periodistas tenemos otro recurso que es contar la historia. Entonces yo había firmado un contrato con Planeta por otro libro y les dije, mira, yo quiero contar esta historia. Hacer un libro sobre Milei. Claro, quiero escribir esto. ¿Y qué es lo que descubriste, digamos, en la elaboración de este libro? O que te cambió la perspectiva de lo que pensabas de Milei. Mira, lo primero que descubrí es que había un material disponible riquísimo. Yo debo haber visto a ojo alrededor de 400 horas de Milei. Muchas en este estudio. Es decir, Milei peleándose, Milei contando intimidades, Milei haciendo actos políticos, Milei participando de peleas que eran terribles, Milei empezando a ser un hombre político, Milei durante la pandemia, Milei con el feminismo, Milei... En programa de Chimento, en programa de espectáculo, claro. Milei en todos lados. Entonces empiezo a ver eso y me encuentro con, bueno, los libros que recomienda Milei, los autores que recomienda Milei, me puse a leer todo, todo no.
gran parte, muchas cosas de escuela austríaca, lo que no pude leer porque hay libros, no sé, La acción humana de Mises tiene 1200 páginas, pero le pedí a alguien que lo leyera por mí o hablé con alguien que lo había leído para que me lo explique extensamente y me puse a ver qué pasaba mientras tanto en la sociedad argentina. Y entonces fue un laburo básicamente de documentación que deriva en un libro que empieza en estos estudios, o en el de al lado, el 26 de julio de 2016, él va a un programa de Guillermo Andino. Al final discute a los gritos sobre Keynes, o sea, un tema chino. Keynes, Hayek, la escuela austríaca, etc. Pero muy enojado. Muy enojado. Fantino es muy inteligente también porque él sabía su problema personal con Keynes y entonces le dice, voy a mostrar, él dice, hay muchas recetas en psicología, están los gestálticos, los psicoanalistas y en economía también. Acá vino Kicillof y me regaló este libro y muestra el libro La teoría general de Keynes. Entonces le dice, le pido al director de cámaras que ponga la cara de este señor en primer plano. Este libro me lo regaló Kicillof y dice, muéstrelo. Y en un momento empieza a gritar, eso es una basura, eso es una basura. Y empieza una discusión con Ismael Bermúdez, estaba también ahí Eduardo Feynman, estaba Eddie Zunino, estaba Ismael, bueno, estaba, me falta alguno. Pero empieza una discusión, y es una discusión china, ¿a quién le podría importar? Pero vos ves que Fantino lo deja andar. Alguien le estaba diciendo por el... Que medía muy bien. Que medía. Y cuando termina ese programa, Fantino le dice, el país entero está hablando de vos, sos trending topic. Milei se ríe incómodo o tímido, y después, muchos años después, le preguntan a Fantino, cuando ya se veía que venía presidente, le preguntan cómo fue esa historia. Y entonces él dice que se lo recomendó Guillermo Nielsen, que él no le da bola, pero un día faltó uno, dice, che, llámelo a Milei, y que dice, nosotros estamos midiendo 3 puntos, pasó a medir 5. Al día siguiente lo llamó de vuelta, estamos midiendo 4, pasó a medir 7, lo vieron los intratables, lo llamaron, midió 9 y no se fue nunca más. Bueno, empieza ese día y el libro termina el 10 de junio de este año, cuando él cumple 6 meses de gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿vos crees que la sociedad, y ya viéndolo a Milei gobernando, votó por una cuestión ideológica o fue el catalizador del enojo y el rechazo a la dirigencia política? Mira, viéndolo enojado, digamos... Viéndolo retrospectivamente, yo creo que él articula muchos enojos y los dice tan fuerte como nadie, y eso pega en toda la gente que estaba enojada. En un contexto donde la gente tenía un problema económico, porque si la inflación hubiera sido del 2% mensual, probablemente no ganaba, porque él pegaba sobre el tema de la inflación. Milei, es decir, la gente señaló a alguien para castigar a los políticos. Sí, para castigar no solo a los políticos, es a los políticos que generan inflación, a el discurso dominante en todo sentido. Había gente que estaba enojada con el feminismo por algunas cosas de cancelación y eso se corría boca a boca. Había gente que estaba enojada con muchos jóvenes enojados con la cuarentena. Había gente... Y bueno, y todo eso se fue sumando. Enojo con Macri, enojo con el kirchnerismo, enojo con la economía, enojo. Y él gritando. Mira, hay cosas que a mí me llamaron la atención mucho sobre la sociedad argentina mirando esos videos. Hay 2 videos en el cual él humilla a 2 mujeres, una muy conocida y una menos conocida. La más conocida era Sol Pérez. En un programa de cable, Sol Pérez le discute que a veces la justicia social es necesaria y él empieza a decir, chorra, vos sos una ladrona, le querés robar al que tiene para darle al que no tiene, vos poné tu plata si querés. Ella se enoja un poco y él sigue gritando y sigue gritando y sigue gritando hasta que ella se levanta muy afligida. En los días siguientes hay una discusión sobre ese episodio en Twitter que nosotros no veíamos porque estabas viendo otra cosa, donde Milei retuitea cosas que se dicen de Sol Pérez, cosas horribles. Por ejemplo, qué rotura de ano, por ejemplo. Se encuentra en otro programa de televisión y él vuelve a agredirla, ella se pone a llorar y Marcela Tiner, que era la conductora, lo echa. Dice, esto es muy agresivo, no me gusta. ¿Sabes lo que es impresionante de ese video? Primero, que no lo ocultan los libertarios, lo suben a sus redes. Y segundo, que hay miles de comentarios a favor de él. O sea, hay miles de personas que le parece bien... Está interpretando a un sector social. Claro, después pasa lo mismo con Teresita Frías, una periodista salteña, que le pregunta por qué Keynes funcionó en Estados Unidos y no en la Argentina. Burra, te voy a desburrar, tenés que ver si te da ganas de llorar. Ahora, Ernesto, esto que vos percibís, vos sos psicólogo aparte, además de periodista, digo, hoy Milei gobernando, ¿te sorprendió respecto a lo que vos pensás? Primero no la viste, no pensabas que podía llegar al poder.
más allá de, no sé si lo investigaste en el libro, ¿no? Digamos cómo Milei se filtra también el sistema político. Sus vínculos con Massa, después sus vínculos con Macri y demás. Se alía Massa para derrotar a Macri y se alía Macri para derrotar a Massa. Exactamente. Pero ¿te sorprendió algo, digamos, de estos 7, 8 meses de gestión de Milei en la forma de ejercer el poder, digamos? Mira, una cosa que me sorprende... Vos decís, Milei es un líder político, se coronó como un líder político, indudable, tiene carisma y demás. No, pero te voy a decir, a mí, yo soy muy escéptico por naturaleza, pero particularmente de los valores que expresa Milei. No sé, yo pienso, cuando Milei desarma el Ministerio de la Mujer y hace alarde de eso, en una casa donde un hombre golpea a una mujer, la mujer se sienta más sola y el hombre se siente más fortalecido. Entonces esas cosas no me gustan. Los gestos de reivindicación a la dictadura no me gustan. Hay muchísimas cosas que te diría, cuando un presidente sale a festejar que despide gente, despedí 20.000 y voy a despedir 50.000, hay gente, uno podría decir, tengo que hacerlo, es necesario, pero van a tener trabajo porque esto va a ser bueno para el país. Eso les pido disculpas, pero aguánteme un poquito y los voy a ayudar un poco. Eso es una cosa, es decir, voy a despedir, hay gente que se queda sin ingreso a los 10 días cuando se despide a alguien. Ahora, cuando lo veo a Milei, primero pienso, fue un agitador. Vos ves, hay escenas, mira, cuando termina la pandemia, él sale por los barrios con un megáfono. Son 20, se juntan 70. Y son discursos de barricada, parece un agitador inglés del principio del siglo XIX, principio del siglo XX. Es un tipo arriba de un banquito. Pero por eso te pregunto, ese Milei que construyó, ¿no? Que una nueva forma de hacer política, ante 20 personas, ante 200, ante 2000, era el mismo Milei, ¿no? Y va construyendo, o en las redes sociales. Ahora como presidente, ¿hay algo que te sorprenda, digamos, que ha mostrado, por ejemplo, más pragmatismo del que pensaste que podía haber mostrado? Primero me sorprende el vértigo. Cuando yo escribí los 6 meses de gobierno de Milei, son 6 meses divertidísimos para escribir. Porque un día aparece en un colegio y se desmayan 2 chicos. Otro día va a Davos y aparece un despelote mundial. Otro día va a España y se pelea con Pedro Sánchez. Otro día va a Mar del Plata y se besa con una mujer, con Fátima Flores, que está semidesnuda y se dan un beso que no se pueden despegar como 2 a los 10 días se separa de Fátima Flores. Después va al Muro de Lamentos y se agarra al Muro de Lamentos como si fuera un poseído. O sea, ¿ves? Y después las medidas y las discusiones y las peleas en los reportajes. Es un tipo muy intenso. Eso me sorprende estos 8 meses así. Después, cuando vos ves la visión económica, vos ves un pragmático. Claro, por eso te lo pregunto, como hacedor de política, ¿no? Venía con el discurso de la dolarización y demás, lo tiró por la ventana a Ocampo, porque evidentemente no se podía dolarizar sin dólares, y lo toma Caputo, que era lo único que podía... Mirá, yo te voy a decir... Decían, no puede pasar una ley con la minoría histórica en la democracia, bueno, pone a un pragmático, a un peronista como Franco, negocia la ley bases, el paquete fiscal. Digo, ¿ves ahí un Milei que está aprendiendo, digamos, y que está ejerciendo liderazgo? A mí me sorprende su olfato político, sobre todo me sorprende por el poco tiempo que tuvo para ejercer la actividad política. Es decir, lo que vos contás de la ley de bases es categóricamente ayer. Él putea, humilla, discute, manda un paquetazo y después finalmente negocia con la casta, la que nunca iba a negociar porque era la Moisés y nunca iba a negociar nada, iba a ir con el pueblo, iba a copar todo. No, negocia como cualquiera, da ventajas, bueno, etcétera, y se queda con el corazón de la ley que le interesaba. Eso es política de muy alto nivel. Te diría, si vos comparás el candidato con el presidente, el candidato se pasó 7 años diciendo no hay sistema intermedio. O es libertad absoluta o es comunismo. Cualquier sistema intermedio, cualquier intervención en el mercado genera fallas que provocan más intervención y más intervención hasta que terminas en el comunismo o en Venezuela. Si vos seguís lo que decía el candidato, Milei nos está llevando a Venezuela o al comunismo. Si vos te metes en el cerebro, hay un discurso, mira, cuando él recibe bueno, pero eso se lo ve en todos los políticos, te diría en todos los políticos del mundo. Está bien, pero... Digamos que dicen una cosa, tienen un discurso, tienen, si se quiere, una forma de entusiasmar, a mí lo que me sorprende, y después la realidad les impone los límites. Sí, a mí me sorprende que él es muy extremo en todo. En los cambios, porque eso que decía de Patricia, es una mujer que puso bombas, en plural, en jardines de infantes. Y 10 minutos después es la ministra de Seguridad y dice, ¿pero cómo? Las dos cosas juntas no van. Puede haber oscilaciones en el camino en político, pero de una punta a la otra sí. Caputo se fumó irresponsablemente 15.000 millones de dólares. Si él creía eso, no puede ser el ministro de Economía por razones éticas. Pero él pasa de eso a que sea su ministro de Economía. Y te puedo decir,
20.000 momentos que el pragmatismo político, para mí, depende a dónde te lleve, pero prefiero el pragmático que el dogmático. Pero pocas veces es tan violento. Ahora, a mí me parece que hay una verdad que él está convencido y que es la verdad que no cede. Hay un punto ahí neurálgico. La idea de que... Lo fiscal, que la emisión genera inflación. Cualquier tipo de emisión. Y que puede pasar cualquier cosa, pero no soltar el ajuste fiscal. Entonces vos emitís completamente. Eso genera una super recesión, pero baja la inflación. Y al bajar la inflación le quitas un peso a todo el sistema que empieza a producir. Esa idea, que es la idea que está, el experimento que está en este momento en duda o en marcha, cada cual dirá lo que piensa, yo creo que están las dos cosas, está en marcha y está en duda, porque todos estamos viendo, los datos de las reservas de hoy son datos que te erizan la piel, dice hasta dónde va a poder patinarse dólares para bajar, el tipo de cambio. Bueno, no habiendo reservas, bueno, vos te lo estarás preguntando, todos nos lo estamos preguntando. Pero de cualquier manera, si vos me preguntás si él es pragmático, él hoy es un hombre de poder, ya no es un keynesiano, ya no es un libertario, ya no es un liberal, ya no es un dirigista, es un hombre que va a tratar de aplicar con sus herramientas... Para buscar resultados y que tratar eso le de ganar permita... las elecciones del año que viene. Entonces, esa idea de mantener... Todos hemos visto regímenes del dólar barato. ¿Dónde terminan? 20 veces. Terminan en éxitos electorales y después derivan en problemas mucho más serios. Él está aplicando esa receta a full, ¿no? Te dejo picando una pregunta respecto a qué ves hacia adelante, ¿no? Porque Milei siempre dijo la diferencia entre un loco y un genio son los resultados, ¿no? ¿Qué estás viendo para los próximos meses de la Argentina en términos de la dinámica política? Y sobre todo teniendo en cuenta que hoy el único que está en el centro de la escena política es Milei, que hace 2 años no existía en la escena política. Ahora, Ernesto, te planteaba... ¿Qué imaginas hacia adelante, ¿no? Hasta ahora Milei ha dejado de lado todos los pronósticos, ¿no? Electorales, los pronósticos respecto a que tenía la dirigencia política, no podía gobernar los 3, 4 primeros meses. Viene superando y viene sosteniendo algo que es fundamental, no solamente la estabilidad política, sino la estabilidad económica, que se mantenga en el 50% que lo votó en la encuesta. ¿Qué ves hacia adelante? No, el futuro siempre es una pregunta, sobre todo en Argentina, ¿no? A mí me parece, yo escucho mucho el debate económico, no soy un economista, pero escucho que la inmensa mayoría de los economistas, sean del palo contrario, sea keynesianos, intervencionistas, estatistas, o del palo del ortodoxos, liberales, tienen muchas dudas sobre el plan Milei. Es muy difícil encontrar nada, inclusive el otro día hubo una nota muy escéptica de Joaquín Cotani, que fue subsecretario de Política Económica hasta hace un mes. Era el hombre que supuestamente sabía de macro para completar el equipo económico. Entonces vos escuchás a Cavallo, a Broda, a Cotani, a Melconian, gente que piensa que la Argentina tiene que ir al mismo lugar donde piensa Milei, y te plantea muchas dudas de esto que nosotros hablamos del dólar barato. Él se juega la vida en la suya. Esta historia de que, bueno, tengo pocas reservas, pero me las patino para mantener el dólar barato y así mantener baja la inflación. Y vos decís, bueno, pero todas las veces que se hizo eso terminó mal. No, porque después viene la plata del blanqueo y con eso entra un poco más de reservas. Y después, si gana Trump, va a entrar más plata del fondo y todo eso es un puente hasta que el RIGI haga la maravilla de que todas las inversiones empiezan a dar dólares y entonces vamos sosteniendo a largo plazo una inflación baja con un dólar barato. Bueno, eso que es lo que hay de fondo, eso, bueno, la inmensa mayoría de los economistas te dicen, a mí me parece que eso de patinarse reservas. Pero suponete que Milei no se cumple exactamente lo que está planteando, que mantenga el ancla fiscal y que tenga que en algún momento hacer algún tipo de corrección cambiaria, como viene postergando ajuste de precios relativos. ¿Ves un nuevo escenario social y político que le puede significar a Milei mantener el apoyo, hacer un reseteo en algún momento de la política económica y seguir jugando como está en el centro del escenario? Lo que me queda claro que es él logra algunas cosas muy importantes estos meses. Si había alguna duda de que él terminaba el mandato, eso hoy no está en discusión. No está en discusión. Entonces veo un presidente que seguro termina su primer mandato. Digo esto, me lo van a saber si de repente explota todo en la Argentina y pagaré el costo, pero mi sensación hoy, y diré no la vi, pero mi sensación hoy que él logró eso. Logró algo muy importante que es controlar la calle. No hay piquetes. No hay piquetes. Por lo menos acá en la capital. No hay piquetes tan visibles como había antes. Y sin matar a nadie, simplemente como gesto de autoridad.
O sea, eso sí es liderazgo. Logró, bueno, es un tipo que, a diferencia de lo que pasaba con el gobierno anterior, por las terribles disidencias internas que había, ocuparse de la inflación. Claro, su método para derribar la inflación es hacer un desastre en términos de actividad. Son datos que en una guerra se producen, en una pandemia. Y eso, bueno, veremos cómo confluye, y por la herencia que sea o por las medidas que toma, habrá una mezcla de dos cosas. Vos ves que ya las reservas que acumuló en 5 meses, casi el 40% se fueron el último mes. Entonces vos ves que, y ahora vienen meses más difíciles porque tiene que pagar la deuda que contrajo en estos tiempos. Bueno, vos sabés más que yo de eso. Y entonces te genera muchas dudas sobre el problema económico. Si yo tuviera que jugármela, pero simplemente así con audacia y con cierta irresponsabilidad, y pienso en 3 escenarios, o sea, uno que se cae como de la arruga, otro que rebota como Menem, otro que la tiene que pelear y pelear y pelear como Menem o Macri o Alberto Fernández, me parece que el escenario más probable es este último. Y este último, a ver, no son los grandes liderazgos. En mi experiencia, aparecen en tiempo de bonanza. O sea, cuando Menem rebotaba la economía al 9% anual 3 años, ahí hay un liderazgo. Cuando Kirchner tenía las tasas de crecimiento chinas de su mandato, ahí nace un liderazgo. O cuando Perón tenía las Es decir, tiene que pasar un periodo verdaderamente de recuperación del nivel de actividad, del empleo, con baja inflación. No solamente que baje la inflación. Ahora, me doy cuenta que es un actor muy importante y va a ser un actor importante. Ahora, esto quiere decir que no va a ser reelecto, y eso no lo sé. Me preocupa algo de Milei, sí, que es cierta ambición imperial. Milei, entre los libros que recomienda cuando es candidato, recomienda libros que dicen la democracia se dio fallido. Sí. Es decir, cuando le preguntan, ¿vos crees en la democracia? Las veces que se lo preguntaron, no dijo sí, que es una respuesta más que obvia. Y vos ves ciertos procederes en su entorno, sobre todo vos lo lees en Twitter, en cuentas, libros que recomienda Santiago Caputo, que es una idea, a mí la democracia no me importa, acá se trata de construir un poder, y lo que me molestó del kirchnerismo era la economía, pero no su ambición de quedarse para siempre. Ese tema es un tema muy delicado porque ahora, eso que vos planteás, es en un escenario en que le vaya bien, digamos, una discusión de segundo orden. Bueno, si le va bien, ver qué fortaleza. Ahora, aún si le fuera muy bien y ganara las elecciones el año que viene y demás, va a seguir teniendo minorías legislativas y demás. Bueno, entonces, es un camino difícil y le toca una situación difícil. Es difícil gobernar a Argentina, ¿no? Te dejo una última que quiere hacerte el señor Javier Calvo, acá en los estudios. Bueno, a ver, la última a Tenenbaum, que acaba de sacar el libro. Mirá, me lo pusieron chiquito ahora. Ernesto Tenenbaum, Milei, una historia del presente, y está la peluca característica de Milei, ¿no? Ernesto, vos has sido y sos muy crítico con Milei. Y el presidente ha sido y es muy crítico con los periodistas críticos. ¿Por qué crees que no hizo hincapié en vos? Hizo alguna vez sutilmente, y de ahí para abajo todos hacen hincapié en mí, pero no es una exclusividad mía. Yo he tenido una buena relación con Milei. Mirá. Lo he entrevistado varias veces, y una vez él me dijo: yo a vos no te voy a criticar porque vos sos franco en lo que pensás. Es lógico que vos seas crítico antes de ser presidente, ¿no? Y además fuiste el único progre que no me trató como un payaso. Cuando él publicó El Camino del Libertario, una autobiografía muy desordenada de él, en un momento le agradece a un montón de periodistas, un largo párrafo de agradecimiento a periodistas. Yeah. El último soy yo. Y es sobre el único... O sea que contribuiste a construir... No lo sé, porque ¿viste? Son entrevistas, y las entrevistas eran peleadas. De hecho, hay una entrevista que tuvo mucha repercusión, que es cuando él había hablado de la venta de órganos. Un hijo mío que había leído a Rothbard, yo ni sabía quién era en ese momento, me dijo 3 párrafos después de hablar de venta de órganos, habla de la venta de niños. Y yo se lo pregunto en un reportaje, él no lo niega, dice filosóficamente, tal vez alguna vez, y se arma un despelote bárbaro. En la campaña, y a partir de ahí nunca más me dio un reportaje hasta hoy. Y varias veces me dijo: yo a vos no te voy a dar un reportaje porque me complicas la vida, porque vos me preguntás por ahí con buena leche, no sé, me dice, pero me haces hablar de filosofía y yo meto la pata porque me entusiasmo, y después la política me hace moco. Vos decís... Ahora, en ese libro él dice de mí: un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que siempre pregunta con respeto y fundamento. Marca un nivel de tolerancia grande. Claro.
mucha más tolerancia de él hacia mí que la que yo tenía hacia él, cosa que me generaba como una contradicción, porque teóricamente yo era el democrático y no podía hacer ese salto, y él era el tipo al que yo lo veía autoritario y podía hacer ese salto. Ahora la relación no es la misma. Estoy sin tiempo, pero vos lo definís como un hombre valiente. A Milei, con coraje. Lo describo con un hombre audaz. Audaz. Audaz y extremo. ¿Eso es con coraje o ignorante de los peligros? A veces es inconsciente, a veces es corajudo. Muchas veces lo veo más inconsciente que corajudo. Pero además es muy difícil juzgarlo porque esa inconsciencia es donde lo llevó. Por ahí solamente un inconsciente podía hacer una cosa así. Fue todo muy rápido. Cuando la gente lea esto, va a encontrar cosas que le suenan que pasaron, pero no se detuvo. Otras que nunca se dio cuenta que pasaban. Va a haber una ideología muy extrema que lo rodea. Son momentos que yo cada vez que abro una página me sorprende. Esto lo escribí, esto pasó. Y después voy al video y lo encuentro y estaba ahí. Fue una experiencia muy loca escribir esto y muy fascinante también. Ernesto, gracias. No, gracias a vos. Y éxitos. Ahora ahí con el libro. Sí, lo voy a leer un poquito, voy a repasar para tratar de entender un poquito lo que está sucediendo con Milei. Gracias, Ernesto. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos, definiciones políticas importantes y un dato clave que tiene Javier Calvo. Ya volvemos. Javier Calvo. Acaba de postear el presidente de la Nación respecto a lo que contábamos en el comienzo del programa sobre la postura de la OEA que no logra condenar a Venezuela ni exigirle las actas por básicamente la abstención de Brasil y de Colombia y el ausentismo de México. Y postea el presidente argentino, reposteando en realidad un tuit anterior. Dice, otra vez Iván, algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes o por estúpidos. Hablando básicamente del posicionamiento público que adoptaron Brasil, Colombia y México respecto al problema venezolano. Martín, una última. A ver, dos de la política local vinculada a Venezuela. Hoy el Frente de Renovador, Unión por la Patria, sacaron comunicados sobre la situación en ese país. Eran los dos partidos políticos de los importantes que faltaban su opinión después de que el mismo domingo tanto la UCR como el PRO ya se habían pronunciado contra el gobierno de Maduro. El Frente Renovador de Sergio Massa reclamó que el gobierno dé a conocer las actas, dijo que se proclamó ganador a Nicolás Maduro de manera irregular, este es el comunicado, y que dijo que con todo lo que está pasando en Venezuela no puede ser considerado verdaderamente un gobierno democrático. Y por el otro lado, el bloque de diputados de Unión por la Patria también pidió que el gobierno presente las actas de votación, lo que calificó como algo imprescindible para poder demostrar que ganaron las elecciones. Bien, nos estamos retirando, se quedan con QR, con Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, pasen a ver.